En esta ocasión nos sumergimos en un caso que nos lleva a los rincones más oscuros de la mente humana. Oscuros y a la vez fascinantes. Exacto. Hoy nos adentramos en la historia de Ramón Gustavo Castillo Gaete, Más conocido como Antares de la Luz. Antares de la Luz, líder de una secta chilena que, conmocionó al mundo con un acto atroz, la quema ritual de un bebé recién nacido. Un caso que nos deja a todos perplejos, sin duda. Totalmente. Has compartido con nosotros artículos de Wikipedia en español sobre Antares de la Luz y su secta. Sí, la información disponible es bastante completa, aunque siempre hay detalles que se escapan. Claro. Y nuestro objetivo hoy es, comprender esta compleja y trágica historia. Intentando, en la medida de lo posible, arrojar luz sobre lo sucedido. Exacto. Centrándonos en la información disponible e intentando explorar las motivaciones, detrás de estos actos. Prepárate para un viaje a las profundidades de un caso que cautiva y perturba a partes iguales. Es un caso que nos confronta con la capacidad humana para el fanatismo y la crueldad, ¿no? Sin duda. Lo que intentaremos hacer es, analizar la información con rigor, evitando el sensacionalismo, para intentar, como decía antes, arrojar algo de luz sobre este terrible suceso. Comencemos por el principio. Ramón Castillo Gaete, un joven aparentemente normal, criado en una familia de clase media en Santiago. Sí, una vida aparentemente normal. Participó en grupos de escultismo, estudió música. Incluso se convirtió en profesor. Exacto. Nada hacía presagiar el oscuro camino que tomaría su vida. Y sin embargo, Sin embargo, Mm. hay un evento en su juventud que podría considerarse una señal de alerta. sí. Sí. Ramón evita el servicio militar alegando problemas mentales. Este episodio podría marcar el inicio de una transformación, Interesante. una desconexión con la realidad que lo llevaría a construir un mundo propio, un mundo distorsionado y peligroso. Y es entonces cuando adopta el nombre de Antares de la Luz, ¿no? Exacto. Se interesa por el esoterismo, se obsesiona con los extraterrestres. Y comienza a proclamarse un ser iluminado, un elegido. Su personalidad cambia drásticamente. Se aleja de su familia, de sus amigos. ¿Podríamos decir que esta transformación fue el germen de la secta? Es muy probable. Esta transformación es fundamental para comprender la génesis de la secta. Es la construcción de una figura mesiánica, un líder que se cree en contacto con fuerzas superiores y que utiliza esa supuesta conexión para manipular y controlar a sus seguidores. Y así poco a poco Antares de la Luz comienza a reunir seguidores, ¿no? Sí. Formando un grupo que se autodenomina de sanación, pero que con el tiempo evoluciona hacia una secta. Un grupo cerrado, aislado, donde Antares ejercía un control absoluto. Empiezan a llevar una vida nómada, moviéndose de Santiago a Olmuey, San José de Maipo, Concón. Y finalmente a Coligüey, un lugar aislado, perfecto para sus prácticas. ¿Verdad? Sí, en estos lugares el grupo practicaba la meditación, consumían ayahuasca, realizaban sacrificios de animales. Un cóctel peligroso. Sin duda, un cóctel de misticismo y violencia que se intensificaba a medida que Antares consolidaba su control sobre el grupo. Es escalofriante pensar en cómo la figura de Antares se fue distorsionando, ¿no? Hasta convertirse en un ser autoritario y abusivo. Y sus seguidores, cegados por la fe y el miedo, aceptaban sus imposiciones, incluso las más extremas. La promesa de la salvación, del fin del mundo, era un arma poderosa en manos de Antares. Lo que es realmente perturbador es cómo utilizaba esa promesa para justificar sus actos, incluso los más atroces. Se autoproclamaba una especie de salvador, un ser capaz de guiar a sus seguidores a través del apocalipsis. Y en este contexto de manipulación y fanatismo, llegamos al punto de inflexión, al acto que marcaría para siempre la historia de esta secta, el nacimiento del bebé Jesús, hijo de Natalia Guerra, una de las seguidoras más devotas de Antares. Un nacimiento envuelto en circunstancias terribles. Cuéntanos un poco más sobre este suceso. Según la información disponible, el nacimiento del bebé Jesús fue planeado para ocurrir en la propia comuna de Coligüey. En Coligüey, Sí. con un miembro de la secta realizando una cesárea. Natalia estuvo de parto durante días, obligada a consumir ayahuasca por orden de Antares. Imagínate la situación. Es terrible. Finalmente, la situación se volvió crítica y tuvo que dar a luz en una clínica. Menos mal, Pero el daño ya estaba hecho. claro. Imagino la presión y el miedo que Natalia debió sentir en ese momento, completamente aislada del mundo exterior, bajo el control absoluto de Antares. Es difícil imaginar la angustia que debió experimentar. Este episodio, por sí solo, demuestra la magnitud del control y la manipulación que ejercía Antares sobre sus seguidores. Incluso en un momento tan crucial como el nacimiento de un hijo, las decisiones estaban supeditadas a su voluntad, a sus delirios mesiánicos. Y lo que sucede después es simplemente atroz. En un ritual macabro,
Antares ordena quemar al bebé, Un acto salvaje incomprensible. justificándolo como un sacrificio necesario para evitar el apocalipsis. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este terrible acto? Según los testimonios de los miembros de la secta, Antares creía que el bebé Jesús era la encarnación del anticristo. Madre mía. Una amenaza para la supervivencia del grupo. En un acto de barbarie indescriptible, quemaron al bebé en una hoguera en Coligüey, mientras los miembros de la secta observaban. Aterrorizados e impotentes. Es un acto que nos confronta con la cara más oscura del ser humano, ¿verdad? Totalmente. La irracionalidad, el fanatismo llevado al extremo. Es difícil comprender cómo alguien puede llegar a cometer semejante atrocidad. Es un recordatorio de la fragilidad de la razón, de la necesidad de cultivar el pensamiento crítico ante cualquier forma de adoctrinamiento. Después de este horrendo sacrificio, la secta esperó el fin del mundo, profetizado por Antares para el 21 de diciembre de 2012. La fecha llegó y pasó, pero el mundo siguió girando. ¿Cómo reaccionó Antares ante el fracaso de su profecía? Con la habilidad de un manipulador experto, Antares reprogramó el apocalipsis. Reprogramó el Apocalipsis. Sí, esta vez para abril de 2013. Este cambio de fecha demuestra su capacidad para adaptar su discurso a las circunstancias, para mantener el control sobre sus seguidores a pesar de la evidencia. Es decir, que la fe ciega de sus seguidores se mantuvo intacta, incluso después de que la profecía inicial no se cumpliera. Así es, la creencia en el poder de Antares, en su conexión con lo divino, seguía siendo el pilar fundamental de la secta. Y ante esta nueva profecía, la secta decide trasladarse a Ecuador, ¿no? Sí. Esperando el inminente fin del mundo. Pero la noticia del bebé sacrificado ya había conmocionado a Chile, y la presión policial sobre Antares se intensificaba. La huida a Ecuador marca el principio del fin para Antares y su secta. La presión de la justicia, la tensión mediática, la desilusión de algunos de sus seguidores, todo se conjuga para precipitar su caída. Es una historia que nos llena de tristeza e indignación. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en las consecuencias legales del caso y analizaremos el impacto que tuvo en la sociedad chilena. La muerte de Antares no significó el cierre de la historia, ¿eh? No, claro que no. La justicia chilena, conmocionada por la brutalidad del caso, se puso en marcha. Claro, para determinar las responsabilidades de los miembros de la secta. Un proceso judicial complejo donde se entremezclaban la fascinación por lo sucedido y la necesidad de hacer justicia. Sin duda, un caso que planteaba muchas interrogantes. Recordemos que no solo se trataba de un homicidio, sino de un acto ritual. Un acto ritual llevado a cabo bajo la influencia de un líder que se creía un dios. ¿Cómo se enfrentó la justicia a un caso tan singular? Las investigaciones revelaron la magnitud del control que Antares ejercía sobre sus seguidores. No eran simples fanáticos, eran personas manipuladas, sometidas a un régimen de abuso físico y psicológico. Un régimen que anulaba su voluntad. Exactamente. Y sin embargo, la ley necesita determinar culpables, castigar a los responsables de la muerte del pequeño Jesús. ¿Qué ocurrió con los miembros de la secta tras la muerte de Antares? Las consecuencias legales fueron dispares. Natalia Guerra, la madre del bebé sacrificado, fue condenada a 5 años de prisión. 5 años. Una condena que para muchos no reflejaba la complejidad de su situación. Víctima y victimaria a la vez. Atrapada en una red de manipulación de la que no pudo escapar. Exacto. 5 años de prisión. ¿Y qué hay del resto de los miembros de la secta? Compartieron la misma suerte. No, solo otro miembro de la secta, Pablo Undurraga, fue condenado a prisión. ¿Y cuánto tiempo estuvo en prisión? Cumplió 4 años antes de obtener la libertad condicional. ¿Y el resto? El resto de los seguidores de Antares recibieron penas más leves en libertad condicional. ¿Cómo se explica esta diferencia en las sentencias? ¿Acaso no todos participaron en el ritual que acabó con la vida del bebé? La justicia chilena tuvo que enfrentarse a un dilema: determinar el grado de responsabilidad individual en un contexto de manipulación sectaria. Ya veo. Si bien todos los miembros de la secta estaban presentes durante el sacrificio, no todos actuaron con el mismo grado de conciencia o voluntad. ¿Un rompecabezas judicial donde la línea entre la culpabilidad y la victimización se difuminaba? Es complejo, sin duda. La sombra de Antares seguía presente incluso después de su muerte, condicionando el destino de sus seguidores. Pero más allá de las condenas, este caso nos invita a reflexionar sobre el impacto que tuvo en la sociedad chilena. Sin duda. El caso de Antares de la Luz dejó una profunda huella en la sociedad chilena. Un caso que conmocionó al país, obligándolo a mirar de frente la realidad de las sectas, los peligros del fanatismo y la fragilidad de la mente humana. Es un recordatorio de que estas tragedias pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Así es. Un caso que también despertó la curiosidad de muchos, la fascinación por el lado oscuro de la naturaleza humana.
No en vano, la historia de Antares de la Luz ha inspirado libros y documentales que intentan desentrañar sus misterios. Claro, es comprensible. ¿Qué les puedes contar sobre estas obras? Bueno, en 2013, la periodista Verónica Foxley publicó 5 gotas de sangre, una investigación exhaustiva sobre el caso, con material inédito, que arroja luz sobre la personalidad de Antares y el funcionamiento de la secta. 5 gotas de sangre. Sí, es una lectura imprescindible para comprender la complejidad de este caso. Un libro que sin duda contribuye a comprender mejor este caso tan complejo y perturbador. ¿Y qué hay del documental de Netflix? También aporta nuevos datos sobre la secta de Colihuay. El documental Antares de la Luz, la secta del fin del mundo, estrenado en 2024, ofrece una visión más audiovisual del caso, con entrevistas a expertos y personas que conocieron a Antares. Interesante. Es una pieza que complementa la información disponible, enriqueciendo nuestra comprensión de esta tragedia. Imagino que estas obras no solo nos ayudan a entender mejor el caso, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos protegernos de la manipulación y el fanatismo. Efectivamente.